En este programa que llamamos Ciencia Cierta, en este espacio que compartimos con todos vosotros desde la televisión de la Universidad de Salamanca, estamos conociendo en sus últimas ediciones a esos alumnos, a esos estudiantes tanto de máster como de doctorado, cuyos trabajos han sido seleccionados, han sido premiados en el primer certamen de divulgación científica organizado por la universidad y promovido por dos vicerrectorados, el de estudiantes e inserción profesional y el de investigación. Esta semana está con nosotros una de esas alumnas, de esas estudiantes, en este caso de máster, porque ha cursado el máster de estudios latinoamericanos en el Instituto de Iberoamérica. Hoy está con nosotros Aba Gómez Daza. Aba, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Ana, muchas gracias. Cuyo trabajo fue premiado en la categoría, en el apartado, en la modalidad de Ciencias Sociales y Jurídicas en este certamen. Y lo primero que hay que destacar pues es el título sobre qué versa este estudio, este trabajo. Elecciones presidenciales en América Latina, los primeros presidentes del siglo XXI, factores de éxito. ¿Por qué este tema, Aba? Es lo primero que quiero preguntarte. Bueno, este tema surge cuando Manuel y yo, el otro compañero con el que hice el trabajo, empezamos a hacer el máster de estudios latinoamericanos. Siempre nos llamó la atención lo que tenía que ver con el liderazgo de los políticos en América Latina y con las características que los había llevado a ellos al éxito en general en las elecciones presidenciales. En realidad, bueno, como te dije antes, nuestro interés es el liderazgo y sus características, y nosotros teníamos que desarrollar una base de datos que contuviera las características de los presidentes en América Latina. Entonces, a partir de ahí, sacamos las variables que eran más importantes. Esas características que han definido su liderazgo, que como dices les han llevado al éxito en más de medio centenar de elecciones, de procesos electorales. Habéis estudiado también más de 100 candidatos que comparten unas variables y que se diferencian por otras. Enseguida lo vamos a ver y lo vamos a ilustrar con las imágenes, pero yo quiero que todos aquellos que nos ven tengan pues, más datos sobre el trabajo que ha sido seleccionado en la categoría, decía, de Ciencias Sociales y Jurídicas, a la que se presentaron 26 trabajos concretamente. El vuestro fue el elegido. Aba Gómez Daza ha estudiado Sociología y Comunicación Audiovisual. Comunicación Audiovisual, sí. Y después hice el máster en Estudios Latinoamericanos. Mi compañero Manuel de la Fuente también estudió Sociología y él continuó en Ciencia Política. Y después también empezó a hacer el máster en estudios latinoamericanos y nos encontramos ahí con ese interés en Latinoamérica, con ese interés en los líderes de América Latina, y bueno, más o menos de ahí surgió. Aba Gómez Daza es colombiana. Sí. Pronto volverás a tu país después de estos años que has pasado aquí en la Universidad de Salamanca estudiando. Me decías antes de esta entrevista, por lo que estás muy agradecida a esas becas de movilidad internacional del Banco Santander. Sí, sí, la verdad es que fue una suerte tener el apoyo de la universidad y del Banco Santander para poder llevar a cabo mis estudios. No solamente logré culminar una carrera, sino que hice dos, alcancé a terminar mi máster también, y bueno, para mí siempre fue un privilegio conocer esta ciudad tan hermosa, tan llena de gente encantadora, que no sé, simplemente puedo dar las gracias, no es otra cosa. Tienes previsto volver, y dentro de muy poquitos días, a Colombia, sí. Instalarte, regresar a casa, instalarte de nuevo en tu país y trabajar en el ámbito de la investigación y en lo relacionado con este tema que habéis abordado en este trabajo, ¿no?, del liderazgo político. Sí, sí, como te dije antes, bueno, nuestro interés en principio es el liderazgo. Yo también, como estudié comunicación audiovisual, me gustaría seguir esa línea de investigación y estoy interesada en todo lo que tiene que ver con la aplicación de políticas públicas de comunicación en América Latina. Eso es lo que he venido estudiando, eso es lo que estoy desarrollando en mi trabajo de fin de máster, y me gustaría más adelante poder llevar a cabo una investigación en este ámbito en una universidad en América Latina.
Aba, este programa se llama Ciencia Cierta y hoy nos va a permitir descubrir los resultados de ese trabajo de investigación que tú has realizado sobre las elecciones presidenciales en América Latina. Vamos a ir viéndolo. Habéis querido elegir y decantaros y acotar lo que han sido más de medio centenar de procesos electorales, los que se han desarrollado en lo que llevamos de siglo. Sí. Bueno, hemos decidido realizar desde el 2000 al 2012 el análisis de las características de los dos primeros candidatos en todos los países de América Latina, desde México hasta la Argentina. ¿18 países? Sí, 18 países, bueno, exceptuamos la zona del Caribe y Haití y Cuba. Y bueno, pues decidimos escoger estos candidatos, estos 102 candidatos, de los cuales uno había ganado y otro había perdido las elecciones, porque esto nos permitía saber cuál era la diferencia en la variable independiente para que lograra variar la dependiente, que era resultar electo en el proceso electoral. Se trataba un poco pues, de averiguar, de investigar sobre esas variables, esas características que conducen al éxito o al fracaso, ¿no? Sí. Que llevan al triunfo a estos candidatos que lo fueron, presidentes de diferentes países de América Latina. Algunos sabemos, por ejemplo, a Lula, muy conocidos, muy populares internacionalmente, muy analizados también. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, sí, la verdad es que la mayor parte de estos líderes, los líderes que estamos viendo aquí, son líderes que llaman mucho la atención a nivel internacional. Evo Morales, Fernando Lugo, que estuvo hasta hace pocos días en las portadas por el golpe de Estado que sufrió en su país. Dilma Rousseff, apadrinada de Lula. Rafael Correa, evidentemente, pues todos lo conocemos, y Cristina Fernández. Todos estos presidentes llamaron nuestra atención, queríamos saber cuáles eran, qué los había llevado al poder en América Latina. Eso lo estudiáis, como estudiáis también otras variables sociales, demográficas de sus países. ¿Y a qué conclusiones? ¿Qué nos dice ese trabajo? ¿A qué resultados llegáis? Bueno, nosotros realizamos esta base de datos, hicimos un análisis estadístico de regresión logística y llegamos, bueno, a la conclusión de que la mayor parte de las variables que tradicionalmente han sido aceptadas como fundamentales para conocer el éxito de un candidato no covarían muy bien con el llegar a ser electo. Hay cuestiones como la educación universitaria, que es fundamental, como el apoyo del presidente saliente. Ya lo vimos en el caso de Dilma Rousseff y Lula. O sea, ella estuvo siempre apadrinada por él, al igual que Cristina Fernández por Néstor Kirchner. Bueno, el apoyo del saliente, la variable ideológica no covariaba mucho, pero lo que más nos llamó la atención de este trabajo fue lo que tiene que ver con la educación universitaria. Porque sorprende, ¿no? Quizá todos pensamos, o podríamos llegar a pensar, como explicas, que a mayor nivel de estudios, a mayor educación, pues más posibilidades de éxito y de cuajar una carrera política, de ser elegido, ¿no? Sí. Y eso no ha sido así, ¿no? Según el estudio y según la propia realidad que lo desmiente. Claro. Eso es lo que nosotros lo achacamos no solamente a factores de liderazgo, pero ya que nuestro trabajo está acotado en este ámbito del liderazgo, nosotros queremos decir que tiene mucho que ver otro factor que le permite a los presidentes superar esas variables de diferencias, de desigualdad social, que muchas veces en Latinoamérica son determinantes y han sido a lo largo de la historia determinantes para llegar al poder. Presidentes como Hugo Chávez, presidentes como Evo Morales. Ese tipo de presidentes han llegado al poder no necesariamente perteneciendo a una élite social muy propia de América Latina. Presidentes como Lula, también los hemos visto, son
gente que, digamos, tienen una capacidad que les permite superar esas dificultades de educación, de clase social, para llegar a obtener el éxito electoral. Eso es lo que nosotros analizamos, ese liderazgo, ese poder que les permite ser electos. Ese carisma, ¿no? Ese que carisma, en un momento determinado atesoran, que les lleva a que sean determinados perfiles con los que se identifique pues una población determinada, ¿no? Claro, que en realidad es la mayor parte de la población en América Latina, porque la mayor parte del tiempo en América Latina, digamos que los gobiernos han sido muy parecidos a, digamos, la élite europea, blanca, aria, y yo quería hacer la referencia a un documental que vi, decía Cristina Fernández, es la primera vez que en Bolivia los presidentes la población tiene un presidente que es de su color, que se parece a ellos. Y eso es sorprendente, ¿no? Que un representante tenga que ser como, bueno, no tenga que ser como tú eres, pero en realidad que todas las personas a las que representan sean la mayor parte indígenas y que no sea un indígena el que lo hace, llama mucho la atención, y eso es lo que hemos visto hasta estos nuevos procesos electorales en América Latina. Hay más datos, hay más consideraciones, otros resultados que se desprenden también del estudio de Aba Gómez Daza, que tienen que ver, me decías, con la ideología, con el sexo, muchos más hombres que mujeres, ¿no? Sí, evidentemente, eso es algo que se repite históricamente, aunque en los últimos años hemos visto el ascenso de presidentas como Cristina Fernández, como Michelle Bachelet, en Brasil Dilma Rousseff, entonces Chinchilla en Costa Rica, perdón, Laura Chinchilla en Costa Rica. Entonces, bueno, es algo que ha ido en incremento, pero también pertenecemos a sociedades muy machistas en las que las mujeres tienen mayores dificultades de llegar al poder y a cargos altos, a desempeñar cargos altos. Nos llamó mucho la atención que dos de estas mujeres llegaron siempre con el padrinazgo de un hombre, ¿no? De Lula. Cristina llegó con el padrinazgo de Néstor. La importancia de quienes les han precedido, ¿no? Ha pesado, según este estudio, y mucho, ¿no? En estos candidatos o candidatas que han sido elegidas y que hoy son presidentas del gobierno en sus países, ¿no? Claro, sí, eso ha sido fundamental. ¿Y la ideología? Y la ideología fue un poco 40-40, pero en realidad es que hay dificultades para identificar a los candidatos de algunos países. Ideológicamente es difícil de ubicarlos, aunque nosotros tratamos de ser muy minuciosos con esa variable, no nos dio una especial tendencia. Ahora bien, yo creo que si nos paráramos a la mitad de la década y hiciéramos el análisis desde los últimos presidentes de Venezuela, o escogiéramos países, Venezuela, Bolivia, etcétera, nos saldría evidentemente una tendencia más relacionada a la izquierda, algo que es muy evidente, ¿no? Porque son los procesos que se están dando en este momento en América Latina. Hoy queríamos conocer estos detalles acerca de este estudio sobre elecciones presidenciales en América Latina, los primeros presidentes del siglo XXI y esos factores de éxito, un trabajo premiado en el primer certamen de divulgación científica, como os contábamos al comenzar este programa, en el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas, un trabajo y un estudio del que se desprenden otros muchos datos, pero a nosotros nos gustaría saber personalmente ya, Aba, ¿cuál es el presidente o la presidenta que más te ha sorprendido, que te resulta más carismática, cuyo estudio ha sido más enriquecedor? Hugo Chávez. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Por su personalidad? Tiene mucho carisma y tiene mucha capacidad
la forma en que habla en público, la forma en su capacidad de movilización de masas, aún estando enfermo, que lo sentimos mucho, mi compañero Manuel de la Fuente y yo. Es una persona que realmente es como, desde nuestro punto de vista, el paradigma del liderazgo en América Latina en este momento, que de alguna manera Rafael Correa está secundándolo en ese liderazgo tras su enfermedad. Yo creo que es una persona que ha tenido la capacidad de plantarse y plantar sus ideales por encima de muchas presiones políticas, y creo que eso lo ha llevado a donde está y lo ha llevado a ser un líder con unas características, desde mi punto de vista, excepcionales. ¿Seguirás estudiando, como nos comentabas, a estos políticos? Claro que sí, claro que sí, me encanta, esto es algo todavía, es como un bebé. Tenemos ahí muy pequeño y queremos hacer crecer nuestra base de datos, las características y ver que seguramente tenemos muchos errores, muchísimas cosas que corregir, pero bueno, este es como nuestro punto de partida y queremos seguir avanzando en ese análisis de liderazgo, ya no solo con la técnica de regresión logística en SPSS, sino usando otro tipo de técnicas, análisis cualitativos, encuestas. Nos gustaría mucho continuar, porque la verdad es como un enigma, porque el poder, ¿qué es el poder? Ava Gómez Daza, alumna del Máster de Estudios Latinoamericanos que imparte el Instituto de Iberoamérica, ese instituto que estrecha tanto los lazos con esos países, ¿no? Con el de nuestra invitada, con el de Ava y con el resto de los países de Latinoamérica. Muchísimas gracias, Ava, mucha suerte en esa etapa que se te abre después de tu paso por la Universidad de Salamanca y después de haber cursado esos estudios de Sociología, de Comunicación Audiovisual y ese Máster de Estudios Latinoamericanos aquí. Nos decías que la experiencia ha sido muy provechosa y gratificante, por lo que nos alegramos. Mucha suerte. Muchas gracias, Ana, a ti por entrevistarnos y por interesarse por el trabajo que estamos haciendo los estudiantes de la universidad. También te transmito el agradecimiento de mi compañero Manuel de la Fuente. Y bueno, aquí estamos para lo que ustedes necesiten siempre. Gracias. Nos puedes seguir viendo desde Colombia a través de claro que sí. Voy a estar ahí. Esta entrevista y todo lo relacionado con la Universidad de Salamanca. Feliz regreso a casa. Vale, Ana, muchísimas gracias. A ti. Y nos despedimos. Volveremos en una nueva edición con más protagonistas, estudiantes de máster, de doctorado, con más investigadores que aportan sus trabajos. Nosotros estamos también para darlos a conocer y para divulgarlos. Hasta la próxima.